Bueno, retomamos. A ver si Sebas puede conectarse. Cuando aparezca. Bueno, ahí lo invitamos a Sebastián. Hay gente que me está mandando invitaciones para participar del vivo. Si es otra cuenta desde la que vas a estar vos, Sebas, avísame acá en comentarios, pero si no, no les voy a aceptar a mí. Tengo que remar esta. No está. Bueno, no está todavía. Si lo vamos a guardar el vivo. Sigo con algunos datos que estaba mencionando recién hasta que llegue Sebas. Consumo de glifosato por hectárea. Otra de las cosas que quedaron desmitificadas en el debate con Singenta tuvo que ver con el gran mito fundacional que el agronegocio impone, y digo impone porque a fuerza de reproducir un relato y contarnos una historia de hambre en el mundo, le hacen creer a mucha gente y a muchos gobiernos que la forma de producir que tienen es la que se necesita para calmar el hambre en el mundo. Y doy alguna cifra. Según la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas que trabaja en temas de alimentación y agricultura, hoy se producen en el mundo alimentos para 12.000 millones de personas y somos 8.000 millones de personas. No es la cantidad de alimento disponible el problema del hambre en el mundo, es un problema de profunda inequidad y de desigualdad en la distribución y el abastecimiento y una orientación a la producción de cosas que no necesitamos para vivir. Entre ellas, cantidades descomunales de animales industrializados. A ver, transmitir con fuerza ecológica. Entonces, en Argentina, la superficie sembrada se usa en su gran mayoría para producir commodities de exportación, soja y maíz principalmente, que sirven para elaborar alimento balanceado de animales industrializados en otros países y biodiesel en Europa. A ver si esto va. Ya invitamos a Fuerza Ecológica, a ver si funciona. Yo mientras me hago un mate. Creo que el valor del relato de Sebastián radica sobre todo en la experiencia y en la praxis de algo que el agronegocio llama buenas prácticas agrícolas como la gran solución al posible conflicto que genera aplicar venenos en la producción de alimentos y que nada tiene que ver con cuestionar el fondo de la cuestión. Creo que seguimos con el mismo problema. ¿De verdad? Sí. Tremendo. Te escuchamos, pero no te vemos. Así que, como vos quieras, Sebas, podemos ¿Cómo te ir parece? así. Em, ¿Qué dicen, gente? Vamos como si fuera la radio, pero no le vemos la cara a Sebastián que no está tan bueno, o reprogramamos, o hacemos las dos cosas. Podemos hacer una primera vuelta así, que es lo que hay, y después agendamos una segunda vuelta para seguirla con una cámara que funcione, siendo que hay 100 personas conectadas. La gente dice que te escucha. A ver, ¿querés presentarte a ver si hay alguna posibilidad de que así pueda funcionar? Bueno, dale. Bueno, yo ya me presentaste más que bien vos. Igualmente, bueno, me llamo Sebastián, tengo 33 años, soy de una ciudad llamada Lobos. Nací acá en Lobos. Cuando era chico, bueno, un problema familiar, nos fuimos a vivir a Salvador María, un pueblito de acá a 20 kilómetros, acá un pueblo rural de 2.000 habitantes. Eh, y bueno, ahí fui creciendo y a los 20 años, a ver,
como todo pueblo rural, uno quizás tiene mayor predisposición o como que es mucho más fácil entrar en contacto con los agroquímicos, con el trabajo de agroquímicos, porque abarca muchos espacios laborales, ¿no? No solamente es la producción agroindustrial, sino también quizás el mantenimiento de canchas de polo. Salvador María es un pueblo con un ambiente del polo muy fuerte, y bueno, yo en una primera instancia aprendo a fumigar con un fumigador de arrastre muy precario, muy viejo, en un tractor sin cabina, canchas de polo. Un ingeniero me dio un curso así medio rápido, arreglate y dale, y salí. Bueno, con ese conocimiento de muy poquito tiempo, enfrente a la casa de mi mamá, de mis viejos, eh, existe una empresa muy grande, una empresa quizás una de las más grandes acá de la zona. Y bueno, entré a trabajar ahí cuando tenía 20 años. A los 20 entré a trabajar ahí en un principio como ayudante, después, bueno, me subí a la máquina y quedé como maquinista. Con 20 años ganaba muy bien, se gana muy bien en ese ambiente, en ese trabajo en especial se gana muy bien, así que bueno, trabajé Sebas, para la gente que no sabe, cuando decís la máquina te referís al mosquito. al mosquito, sí, al mosquito, al fumigador autopropulsado, eh, como se define precisamente. Perfecto. Bueno, el ambiente es un clima laboral tenso, demanda muchas horas de trabajo, eh, demanda conocimientos en general. No es fácil manejar un aparato de eso, quizás eh, eso quizás de lo que me gustaba, que no era algo fácil de manejar. Y bueno, en diferentes charlas con compañeros de trabajo siempre habíamos pactado, o sea, los consejos que me daban es, no te quedes mucho tiempo, sos pendejo, eh, 2 o 3 años y andate, no te quedes acá, no te expongas, tenés una vida, tenés un futuro, vas a querer tener hijos y demás, como un trabajo de sacrificio a corto plazo, no exponerse mucho. Y bueno, así fue que yo entré en el año 2009, el año 2012 me bajo de la máquina, consigo un trabajo acá en Lobos, nada que ver con lo que hacía, en una estación de servicio, nada que ver. Y bueno, me bajé de la máquina para nunca más subirme. Pasaron los años, 2014 nace mi hija, Juana. Eh, una infancia linda, la beba, la gorda bien. Año 2018, cuando ella tiene 4 años, un episodio de salud grave, fiebre, mucha fiebre. No la podían contener acá en Lobos, nos derivan al Sor María Ludovica, nos derivan a los tres, a Juanita, a mi pareja, a mi compañera Agostina y yo. Eh, y bueno, entre todas las consultas que te hacen los médicos, te preguntan las pediatras ahí de qué trabajás, de antecedentes laborales y todo, bueno, no daban la tecla que era lo que tenía. Al tercer día Juana no bajaba la fiebre, las cosas empeoraban y me encuentro con la situación quizás que hace un clic en mi cabeza, que es entrar con mi hija de 4 años a un pabellón de oncología, algo desconocido y tremendo para un papá en esa situación. Me encuentro en una situación tremenda, arrodillado, llorando, una crisis emocional muy grande. Mi hija eh, ahí haciéndole estudios oncológicos que podían estar relacionados directamente con lo que yo trabajaba, por los productos que yo utilizaba en ese entonces. Yo utilizaba endosulfán, que está prohibido, glifosato, paraquat, clorpirifos, incluso utilizaba productos que estaban prohibidos en ese entonces, ya estaban prohibidos por decir, el año 2010, el metamidofos es un órgano fosforado, un insecticida que estaba prohibido hacía décadas, eh, y se conseguía por el mercado negro y era extremadamente efectivo a la hora de solucionar problemas eh, tremendos como, no sé, como nidadas de chajá, de esa ave autóctona nuestra que nos caracteriza en la Pampa.
la zona central de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, entonces, al informar a la pediatra, bueno, me encuentro con esto, con que yo se lo podría haber pasado a mi hija genéticamente, podría haber sido, estar relacionado con una problemática oncológica, y bueno, a partir de ahí, quizás tomé conciencia de la realidad, de lo que es estar expuesto a eso, del veneno, ¿no? Con el que uno está en contacto. Nosotros comíamos, yo siempre digo, no teníamos conciencia de lo que hacíamos, porque el discurso es tan fuerte, pero tan fuerte, a vos te venden con que el glifosato es agua con sal. O sea que si vos te lavas las manos con tierra, se desactiva. ¿Entendés? Y te manchás la ropa y no importa, el 2,4-D es oloroso nada más. La cipermetrina te hace doler la cabeza, tranca, no pasa nada. Entonces, no sos consciente de lo que haces, porque quien tendría que estar preparado o quien tiene que cuidar, que es el que mayor conocimiento tiene, que es un ingeniero agrónomo, ¿no? Que se capacitó en una universidad y que es el que está preparado para abarcar todas las problemáticas del modelo, de lo que es la producción agrícola, te dice en la cara, o sea, tranca, flaco, no pasa nada, te manchaste. A mí me llegaron a decir, es cruel esto, ¿no? Pero me llegaron a decir, por un dolor de cabeza, me llegaron a decir, tomá yogurt. Que el yogurt, ¿viste a los perros cuando se envenenan? Así, literalmente así. Que le dan leche y le cortan una oreja, bueno, toma yogurt, que el yogurt te va a hacer bien y te va a purgar. Entonces, cuando te empiezan a caer todos estos recuerdos y te empiezan a caer todas estas cosas, ¿no? A la memoria, y vos decís, ¿qué hice? Pues ya está, o sea, yo ya me bajé la máquina, no quiero volver a subir, no quiero, pero no me quedaba otra que empezar a averiguar, empezar a investigar, a ver qué es lo que había aplicado, consultar, agarrar de nuevo los manuales, agarrar de nuevo, empezar a investigar ahora yo por internet, gracias a una de las cosas positivas que tiene es que vos podés conseguir lo que se te ocurra. Tenés todo el alcance de la mano. Desde estudios científicos, presentaciones de productos, capacitaciones para aplicadores, tenés todo. Entonces yo me vuelvo a subir a la máquina año 2014 por este problema con mi hija. Mentalmente me vuelvo a subir, ¿no? Y empiezo de a poco a transitar este camino, de que duró muchos años, ¿no? Como un camino muy, muy personal, muy en silencio, empezar a leer, empezar a estudiar de nuevo todas estas cosas, recordar los productos que aplicábamos, entrar en contacto con mis compañeros, que éramos como una familia, ¿no? Compañeros de trabajo, nos llevábamos, nos cuidábamos entre nosotros y bueno, y fue empezar a transitar este camino hasta el año pasado, mediados, fines del año pasado, contaminación de un arroyo de acá de Lobos. Los peces salían literalmente afuera del agua, de la desesperación por el grado de toxicidad del agua. Me encuentro con dos personas maravillosas, que son Cielo Campos y Bárbara Fiusti, de Fuerza Ecológica, y dije, bueno, llegó el momento, vamos. Tomo contacto con ellas, con un poco de miedo, porque es difícil también presentarte como Sebastián ex aplicador, ¿no? Como parte de lo que es el problema, fue el problema. Y con esa mochila, ¿no? Esa cruz que vos decís, bueno, vamos a ver qué sale. Me reciben de una manera que no esperaba, súper cómodo, con ganas de aprender, y yo con ganas de explicar y de contar, de aliviar también, ¿no? Porque a mí me sirve mucho esto, de poder contar para luchar y también para como aliviar un poco, ¿no? Esta carga emocional negativa que uno tiene. Empiezo a hablar con ellas, un ambiente maravilloso, el ambientalismo, algo desconocido para mí. Yo paso de cortar rutas defendiendo por la 125, o sea, algo impensado, ¿no? De cortar rutas, de luchar, y de pronto me encuentro en otro espacio completamente distinto, pero maravilloso. Impensado, súper sano, solidario, siempre con una mano ahí, problema que tenés, problema que se soluciona, problema que se charla, nutritivo,
Y nada, y bueno, nos encontramos ahora trabajando fuerte desde Fuerza Ecológica, nucleados con otros organismos acá ambientales de acá de Lobos, por una ordenanza, por un proyecto de ordenanza para tratar de alejar lo más posible las fumigaciones terrestres y tratar de prohibir las fumigaciones aéreas, luchándola, peleándola todos los días a pulmón, haciendo el trabajo del Estado, porque nosotros en este momento estamos proyectando hacer estudios de ambiente, de agua, suelo, para detectar presencia de moléculas de agroquímicos, pero lo tenemos que hacer nosotros. Y nosotros, ¿entendés? Es como que nosotros tenemos que Ujú, oficiar sí, la responsabilidad del Estado. Y es tremendo sí, esto, porque se tergiversan las cosas. es Vos tremendo. decís, ¿dónde está el Estado que se supone que tiene que estar para cuidarnos? Que Mira, tiene... te interrumpo 2 minutos, Sebas, vas a hablar todo lo que quieras, porque por dos cosas. Una, creo que esto que vos contás ahora de tener que estar haciendo el trabajo del Estado y lo que nos preguntamos todo el tiempo desde los activismos, sean como fueren, em, tuvo históricamente mucho que ver con quizás eh, asumir o que no había suficiente información disponible o que las prioridades probablemente fueran otras o que no se había dimensionado la dimensión de la catástrofe que implica el estar basando el perfil productivo de este país por un lado y la forma en la que alimentamos al mundo por otro, en un modelo que ontológicamente, es decir, desde el propio ser plantea una incongruencia absoluta, que como siempre dice Damián Berseñasi, no hay forma de que convivan manuales en donde uno de los manuales implica producir alimentos con venenos, ¿no? Y ahí recuerdo una nota muy interesante que hizo Andrés Carrasco en el programa de Adrián Paenza en la televisión pública antes de fallecer, en donde Adrián Paenza le pregunta, bueno, pero ¿qué está pasando con el Estado? Recordamos, Andrés Carrasco fue presidente del CONICET, es una de las personas más reconocidas en el mundo, especialista en embriología, demostró en laboratorio la afectación directa en el desarrollo embrionario de anfibios de glifosato en particular, perseguido por los gobiernos y por las corporaciones que finalmente lo mataron. Y digo lo mataron porque lo llevaron a profundizar una enfermedad a pulso de perseguirlo y de atosigarlo y de bloquearlo. Y entonces Adrián Paenza le dice, pero más allá de yo no tomar posición, porque se planteaba siempre Adrián Paenza desde un lugar de, bueno, exponemos el problema, el estado de mínima, si existe, que es el famoso principio precautorio, si existe dudas de que esto le está haciendo mal a las personas, a la salud pública y al ambiente, debería pararse completamente la moto y ellos demostrar, la famosa carga de la prueba, que el modelo funciona y es inocuo, pero no, la carga de la prueba depositada del lado de las víctimas demuestra que quienes están tomando las decisiones saben a conciencia y se demuestra todo el tiempo, pasó hace un par de semanas con Singenta y el Paracuat, saben que están matando personas y hacen todo lo posible por ocultarlo. El hecho de que vos lo mencionás como al pasar y quiero como remarcarlo, digo, sé que, o sea, tenés conciencia absoluta de lo que implica, pero el hecho de que en el 2014 se prohíba el endosulfán y que ustedes, las personas que trabajaron metiendo, como me decías en uno de los audios, porque me anoté varias cosas de los audios que me mandaste hace un mes, porque creo que hay un valor en este testimonio que nos es difícil incluso dimensionar a nosotros. Vos me contabas, nosotros metíamos hasta el codo, el brazo adentro de los tanques para sacar residuos, para sacar tapitas de los tanques de endosulfán, y eso fue prohibido en 2014, entendiendo que era un veneno absolutamente peligroso, y después no hubo un pedido de disculpas, no hubo un resarcimiento, no hubo nada. Lo mismo va a pasar con el glifosato.
pero no tenemos que permitir una vez más que en algún momento se prohíba y que todo lo que ocurrió para atrás pase sin más cuando aparece su sustituto. Porque el problema, como bien decís vos, es el modelo. El problema no es el glifosato, el paraquat, el endosulfán, la tracina. El problema es el modelo. No podemos seguir asintiendo a un modelo que produce alimentos a partir de la dependencia absoluta que tienen esas semillas de venenos. Y ahí retomo vos cerraste uno de los audios que me habías mandado diciendo, como esto tiene que parar, porque este modelo arrasa con todo y hay que ponerle un freno. Y en ese arrasa con todo, yo creo que a las personas que están escuchando les serviría un montón algunos ejemplos que vos me contabas que son atroces y de los que no se tiene idea. Recién cuando Sebas mencionaba cómo se promovía desde quienes los contrataban el eliminar algunos problemas, como por ejemplo poblaciones de 300 chajás apostados en un campo que sería mejor que no estuvieran ahí, entonces se carga el tanque, se va, se los mata a todos, digo, eso se hace, vos me lo contabas y ahora podés desarrollarlo, y además, cómo ese modelo de opresión y de abuso operaba también sobre tus compañeros que menos capacidad, menos educación formal tenían y accedían, porque no les quedaba otra, a operar las máquinas, ¿no? Vos me contabas en uno de los audios que tenían un compañero que lo mandaban a los cursos de buenas prácticas agrícolas en la sede de las corporaciones y él no sabía ni leer ni escribir. Sí, Y tremendo. o sea, la lógica perversa de porque no estamos hablando de un pequeño, vos, bueno, ahora contarás si tenés ganas, pero, o sea, ustedes les prestaban servicios a los pools de siembra más grandes del mundo. Sí, sí, sí. Ni más ni menos. Entonces ahí, sí, contá todo lo que quieras, te doy pie. Lo nombraste Andrés Carrasco, quizás Andrés Carrasco sea el Favaloro nuestro, ¿no? Sea para lo que Sin fue dudas. Favaloro, para... Eh, no, bueno, sí, a ver, dentro del desconocimiento, en el desconocimiento se fomenta todo esto, ¿no? Todo lo que es la agroindustria. Mientras menos conozcan los operarios, quienes manipulan estos productos, más fácil es darles las órdenes y sin cuestionamiento. Nosotros metíamos la mano hasta el hombro en el tanque cuando se metían precintos, tapas, para no tapar el filtro central de la máquina, entonces para evitar después abrir un filtro que nos empapaba entero, de pies a cabeza, eh, nos metíamos las manos adentro del tanque desconociendo que el endosulfán 2 años después iba a prohibir por extremadamente tóxico, por nocivo. Y eso es en todo, ¿no? Porque uno nombra el endosulfán, pero el endosulfán iba acompañado de un herbicida, de un coadyuvante, de muchas cosas. A veces son dos insecticidas los que trabajan en sinergia. Por ejemplo, este año se está fumigando con aviones el sorgo porque hay afectación por insectos en el sorgo y se fumigan con clorpirifos y un neonicotinoide que está prohibido en Europa, pero acá en Argentina se usa, que afecta directamente a las Ujú. abejas, las poblaciones de abejas. Entonces Exacto, se utilizan, exacto. muchas veces se utilizan, uno habla aislados, ¿no? Y se hacen estudios sobre eh, eh, agroquímicos, agrotóxicos de manera aislada, pero nadie hace los estudios respecto, o muy poco estudio respecto a las sinergias entre unos y otros. Eh, entonces te decía que dentro del desconocimiento se potencia todo este discurso. En la medida que quienes trabajan de eso eh, desconozcan lo que tienen en sus manos, es mucho más fácil darle las órdenes. Existe un problema que es el crecimiento de la frontera agrícola es real y viene sucediendo desde hace décadas. Uno se aterra cuando escucha la noticia que para el año 2030 se va a extender la frontera agrícola y va a abarcar mucha más superficie. Esto es progresivo, trabaja a paso quizás a veces más lento, a veces más rápido, pero nunca se detiene. Ni siquiera en pandemia se detuvo. Son trabajadores esenciales No. y cuando todos estábamos encerrados, el modelo seguía trabajando, operando libremente sin freno. Eh, entonces, por ahí nos encontramos con una problemática, un cultivo
cultivo de soja sembrado donde era impensado años atrás, donde existían poblaciones de animales, de chajá, que son las zonas más bajas, y que en un periodo de sequía secaba esos bajos y de pronto te encontrabas con territorio disponible para sembrar, ¿no? Entonces sembraban esos lugares donde hacen sus nidos, donde generación tras generación de animales vuelven a ese lugar a reproducirse. Entonces vos te encontrás con una bandada de chajá de 300, 400, 500 integrantes. Y eso es un problema para el dueño del cultivo porque el chajá verdea una pequeña parte, no le gusta, le baja la producción de esa media hectárea que ocupa, quizás a veces menos, que ya de por sí no la tenía, pero ahora la quiere aprovechar. Entonces la orden era, tomá este producto, tal dosis, aplicalo. El metamidofos es un producto que está prohibido, pero no se imaginan el olor que tienen esos productos. Es un olor a podrido que te descompone el hecho de ya ves la lata de metamidofos y vos ya sabés que eso no. Aparte la máquina quedaba enchastrada con eso, era insoportable el olor. Entonces la orden era, vas, aplicás esta dosis, matás, o sea, aplicás el producto, el chajá come esa superficie contaminada, esa soja contaminada con el insecticida, se le empiezan a caer las alas, deja de caminar y se muere. Al otro día, vos en el momento te vas, y cuando volvés al chajá no está más. Se descarta como si fuese basura, ¿no? Y es un animal que siempre estuvo ahí. Y uno no es consciente hasta que quizás se empieza a averiguar y empezamos a investigar, a llamar, a leer quizás algunas cosas y encontramos con que ese producto estaba prohibido. Entonces nos sublevamos, dijimos, no, basta, no, esto no se puede. O sea, es ilegal. Entonces quedaba quizás el eslabón más débil de la empresa, de los quienes éramos aplicadores, que es una persona a quien yo aprecio muchísimo como persona, que es mi compañero que no sabía leer ni escribir, que trabajó hasta el año 2019. O sea, no es que se bajó ese año. Él trabajó hasta el año 2019. El discurso, cuando dicen y hablan del alto nivel de profesionalismo de los aplicadores, tenemos gente que no sabe leer y escribir, pero que sabe manejar. Las máquinas tienen computadoras. Este hombre ni siquiera sabía manejar las computadoras. Se manejaba por una velocidad de agujas y por una presión de trabajo en un manómetro de presión que está dentro de la cabina. Y ya con eso le calculaba más o menos, miraba el tanque, destapaba el tanque cada tanto y veía la cantidad de producto que tiraba, si iba bien, mal, y así al tuntún se manejaba. Entonces cuando hablamos con él, le tuvimos que recomendar, basta, no lo tires más. Pero como era una persona que no tenía de otra cosa que laburar, lo seguía haciendo. Entonces vos, ¿cómo haces para, porque también lo entendés, padre de familia, o sea, es su... Totalmente. Y entonces Totalmente. hay que abordar muchísimas cosas, cuestionar muchísimas cosas. Esto es un problema que en el desconocimiento se hace fuerte. Y es muy triste quizás escuchar a Antonio decir quienes fumigan escuelas tienen que ir presos porque son delincuentes. Y vos decís, pero pará. Bueno, esto que estás diciendo ahora es clave para quienes no saben a lo que se refiere Sebas. En el debate con Aracre, al cuestionar ciertas prácticas que sabemos que son costumbre en la aplicación de agrotóxicos en nuestro país, él decía, no, pero se lavaba las manos de esta forma. Nosotros, nuestra empresa de ninguna manera podría validar ciertos tipos de prácticas o que le fumiguen arriba de las escuelas a los pibes en el campo o que se haga lo que acaba de decir Sebas recién con respecto a la biodiversidad. Mismo caso cabe para las avestruces, que vos me contabas el tema de los huevos y demás, y responsabilizando al eslabón más vulnerable y débil de la cadena, que son los trabajadores que necesitan, porque el propio modelo aparte genera la dependencia de la necesidad, subirse a una máquina para hacer el trabajo. Eso es algo que siento también que como activistas, como ambientalistas, como ecologistas, lo que seamos, tenemos que todo el tiempo mantener, y esto digo para las 150 personas que hay, como foco, responsabilizar y culpar en todos los casos
a las personas que económicamente son presas del modelo es lo peor que podemos hacer porque se pierde el foco de lo importante. El problema es Ingenta, el problema es Bayer, el problema es Corteva, el problema es el modelo. No, de ninguna manera podemos aceptar que el CEO de una corporación ecocida se lave las manos diciendo yo sería el primero en denunciar a un aplicador que haga no, lo que fuera. Es demencial aceptar ese discurso. Y yo entiendo, me acuerdo, Sebas, que vos me decías, bueno, yo decidí cómo escribirte a partir de escucharlo a este señor diciendo que éramos unos delincuentes, cuando en las capacitaciones de buenas prácticas agrícolas en las que los llevan a los galpones de las corporaciones, les pasan videos lavándoles la cabeza, lavándoles, digo, no, no quiero en esto tampoco victimizar a nadie, pero digo, es una práctica corporativa conocida, muchas de las personas acá no la conocen, pero estaría bueno que la cuentes vos, en donde se justifica todo lo que se impulsa a hacer bajo paliar el hambre en el mundo, con recursos absolutamente probados desde lo psicológico que funcionan a niveles muy primitivos de nuestra mente, como fotos, videos de niños africanos con hambre y lágrimas en los ojos. Entonces ahí necesitamos producir más alimentos, la forma en la que lo vamos a hacer es esta, ustedes pueden hacer que estos niños no tengan hambre. La perversión de las buenas prácticas agrícolas es esa también. Es la de la construcción de un relato que justifica cualquier cosa y que además parte de una base falaz, porque no es verdad que en África los niños tienen hambre porque no hay alimentos. Es mentira, es mentira. Y ahí digo, hago hincapié en esto que vos decías recién, ¿no? Que lo dolido que te sentiste en el momento en el que este señor dijo que eran delincuentes. Y si querés retomar desde ahí, buenísimo, digo, y esto es clave y lo digo sobre todo para quienes estamos acá y a veces hacemos campañas y construimos también comunicación para difundir este tema, mantener el foco en no culpabilizar a las personas que son somos víctimas del sistema, no somos los responsables. Quizás sí, lo que a mí me detona es eso. Eso fue clave, escuchar que era un delincuente. Yo fumigaba escuelas convencido de que lo que estaba aplicando era inocuo, que Claro, no pasaba nada. Yo veía a los nenes correr con sus guardapolvos blancos, son imágenes que te quedan, corriendo al resguardo del salón. Y vos te convencés, tranca, no pasa nada, es inocuo, es agua con sal, no pasa nada, dale. Yo recuerdo las capacitaciones de los pools de siembra. Yo trabajaba para el pool de siembra que fue para el año 2014 el más grande del planeta. Es argentino. eso es clave. Yo no lo quería decir porque que no es información que quería que des vos, pero contalo vos, sí. Ahora se fue, está trabajando después, opera en países vecinos, en Brasil, porque tiene mejores condiciones, tiene mayor rentabilidad, entonces emigró, pero dejó también el camino allanado para otros pools de siembra más pequeños que ya reemplazaron eso. Entonces eh, no significa que se haya ido, que ese pool de siembra haya dejado espacio limpio, ambiente limpio, no, significa que se fue, pero le dejó el terreno allanado para otros pools de siembra más pequeños. Y nosotros íbamos a esos galpones, a esas capacitaciones, y el discurso es: el mundo tiene hambre, hay hambre en el mundo, tiene necesidad, el mundo necesita alimentarse. Somos parte de la solución, ustedes son parte de la solución. Este país necesita exportar para generar divisas para pagar las deudas. Generalmente son de política, hay política involucrada ahí. Entonces, vos te comés un discurso y vos decís, yo decía, ¿qué trabajo más genuino existe que alimentar al que tiene hambre, ¿no? Es maravilloso poder trabajar, hacer tu trabajo de manera eficiente, como te dicen, para generar alimento para esas personas que están muriendo. Y vos después, en contraposición, te encontrás años después entendiendo que la soja que vos producías se destina parte a chanchos, parte a vaca, a producción de biodiesel. Entonces, ¿qué alimentos estás produciendo? ¿Qué hambre en el mundo estás curando? Cuando en Argentina tenés 6 de cada 10 nenes y nenas no tienen acceso a la comida. Entonces vos decís,
¿cómo podemos intentar nosotros, como por ejemplo en una presentación hace poco, nuestro presidente nos dijo, el mundo nos demanda alimentos, nos demanda. ¿Qué pasa con nuestra población, ¿no? Entonces, ¿qué ilusos fuimos y qué ilusos somos en comernos discursos que están tan bien logrados para lavarnos la cabeza? Y con esto, yo digo, nosotros con esta excusa de que estábamos haciendo las cosas bien, matábamos animales, fumigábamos animales que de chiquitos en el colegio, escuela rural, nos enseñaron a dibujar porque eran nuestros. Ñanduces, chajá. Yo, cuando te dicen, ¿alguna vez viste cómo se relacionan la biodiversidad en un cultivo de soja? Yo invitaría a estas personas, les diría, dale, llévame, yo lo vi. Yo veía los caparazones de peludos y mulitas y el chiste era, la cantidad de charangos que hay en el campo. O veía animales muertos, intoxicados, a la vez el carroñero que iba a comer ese animal se moría por el poder residual de los tóxicos, de los agroquímicos. No es algo que podemos permitir a una persona que está en su oficina y que es tangible, porque cualquier persona que quiera ir a conocer un rastrojo de soja puede hacerlo. Quizás nosotros tenemos la posibilidad porque estamos cerca, ¿no? Estamos rodeados de cultivos. Y es tremendo, son cementerios de animales que por derecho natural, ellos siempre estuvieron ahí. Nosotros invadimos espacios, pero no solamente desde lo ambiental, también desde lo social. A mí me pasaba, yo trabajaba para otro pool de siembra muy grande, que está activo ahora. Hablo así en pools de siembra, no quiero dar nombres por un problema de que no quiero generar problemas, ¿viste? Después, pero en una estancia de 6.500 hectáreas, acá cerca en el río Salado, y nosotros íbamos trabajando sobre cultivos de siembra directa. Cultivo de siembra directa es cero labranza, ¿no? No se disquea. Disquea es ablandar la tierra, hacerla finita para sembrar. Siembra directa es piso firme. Y de pronto vos venías sobre el piso firme y te enterrabas hasta el diferencial de la máquina. Y no entendías qué pasaba. Ibas a buscar tenían en esa estancia tractores preparados para sacar encajaduras así porque ya se veía venir el problema y era un problema normal. Y el encargado de sacarte te decía, no, acá estaba el puesto de tal familia, se fueron, tuvieron que ir. La orden fue aprovechar cada metro cuadrado disponible para sembrar cultivo, lo que sea, ¿no? Y enterrar todo. Hacer pozos con retrocavadoras y empujar todo adentro de ese pozo y taparlo con tierra. Entonces vos te encontrabas trabajando sobre la historia de esas personas. Y cuando hablan de sacrificio... Esto es tremendo. Cuando me contaste esto, perdón que te interrumpa, pero quiero, porque como no se te ve, para que se escuche bien. Lo que está contando Sebastián es que en campos en donde antes había familias viviendo, en el momento en el que el modelo las desplaza y probablemente como no se las necesita, porque el paquete tecnológico algo que tiene de mucha crueldad y que la agroecología viene también a traer como alternativa generadora de empleo, es que no necesita gente. No necesita gente trabajando la tierra, necesita aplicadores y necesita máquinas. Entonces, las familias que vivían en muchos casos en estas, está pasando ahora, y voy a hacer un paréntesis para hacer una denuncia más, porque está pasando ahora, y lo está denunciando el Mocase Vía Campesina en Santiago del Estero. Cuando emigran, todavía sucede, las familias del campo, lo que está contando Sebastián es que entraban retroexcavadoras, hacían pozos y tiraban todo adentro y lo enterraban. Las casas, el espacio donde tenían a los animales, toda la historia y la cultura que revestía el poder habitar la ruralidad produciendo alimentos, el conocimiento que se enterró también a partir de la implantación del modelo, es incalculable. Digo, el retornar a habitar la ruralidad en los tiempos que vienen, en donde vamos a necesitar producir alimentos para personas de otra forma, porque esto no da para más, también quedó enterrado abajo del desplazamiento de las comunidades. En este momento, en Santiago del Estero, las comunidades que habitan zonas en donde, por ejemplo, el dueño de Manaos, la gaseosa, que tiene muchas denuncias hechas sobre
violencia contra familias campesinas, están denunciando que entra la propia policía, esto pasó ayer, a sus casas, los despierta a patadas, se lleva a la familia entera a la comisaría y los empiezan a perseguir para que se vayan de la tierra, en un plan sistemático de persecución a quienes están guardianando la última frontera de ruralidad que le queda a nuestro país, para después entrar con las retroexcavadoras, hundir adentro a las casas de las personas y avanzar con soja o con galpones para chanchos. Esto que está contando Sebastián lo vio, se caían adentro de esos pozos y cuando preguntaron, ¿qué es esto? Y esto, acá abajo hay un cementerio de lo que era la vida de las familias campesinas que habitaban la ruralidad. Es tremendo dimensionar esto. Perdón que te interrumpí, pero porque No, como no se te ve, capaz que refuerza, digamos, el concepto perfecto, gracias. del acervo cultural histórico que también se está perdiendo. Entonces, de pronto vos te encontrás con discursos que te dicen que hay desempleo, ¿no? Y vos decís, claro, pero si vos también generás desempleo, ¿por qué intentás dar una solución de algo que vos en realidad generás? No, no hay manera, no es lógico el discurso. Mucho menos aún, a ver, nosotros, o sea, este modelo destruye y fagocita no solamente por ejemplo, en este caso era un establecimiento que producía vacas, ¿no? Eh, después Ganadero, tengo sí. ganadero, pecuario. Después tengo, por ejemplo, yo en mi cabeza iba bloqueando cosas, iba naturalizando cosas que después, años después, vos caes en la realidad y decís, la puta madre, qué desastre, qué hice, ¿no? ¿Qué pasaba? En mi cabeza en ese entonces. Eh, de entrar a... Quizás a mí hago así como que la vida también te va enseñando y te va dando cachetadas y te va diciendo, haciendo ver una realidad distinta a la que vos vivías, yo vivía en ese entonces, ¿no? Formé familia, alquilo y lo que es no tener un lugar de pertenencia, estar siempre viviendo, dependiendo los precios de los alquileres, la disponibilidad y todo, ¿no? Y vos decís, esas familias que vivían en tambos, ¿no? De tamberos, ¿no? De producción de leche, podemos estar de acuerdo o no respecto a la metodología de trabajo. Eso es algo quizás para hablarlo tema aparte, porque es una metodología cruel, pero no dejan de ser historias, no dejan de ser familias, no dejan de ser personas que estaban en la misma situación que yo, quizás haciendo las cosas mal, pero equivocados, pero bueno. Eh, entonces te encontrabas entrando a un tambo que se estaba cerrando, un camión jaula llevándose las vacas a un matadero y familias mudándose, yéndose con sus colchones, sus roperos, y vos entrabas con la máquina a fumigar esos potreros que eran donde estaban las vacas porque se iba a sembrar soja, a hacer lo que se conoce como barbecho químico. Y vos decís, Exacto. y vos entonces caes en la realidad y vos decís, ¿qué pasa acá? ¿Pero por qué? Claro, cuando entendés cómo fagocita la agroindustria a otras industrias, ¿no? Y un productor lechero, el dueño de un campo, por decirte acá, son todos tambos de 200, 300 hectáreas. 14 quintales de soja por hectárea, simplemente por arrendar su campo, es un negocio. Y no le sirve tener gente Sí. viviendo en esos lugares para después tener problemas por intoxicación. Porque seamos realistas, el modelo expulsa a las poblaciones para aprovechar la superficie disponible y para evitar testigos y problemas de salud, Totalmente. porque saben lo que hacen. Son especialistas en lo que hacen. Ellos diseñan las cosas en un laboratorio específicamente para cumplir un objetivo. Y saben que las personas padecen estas prácticas. Entonces necesitan a la gente lo más alejada posible de estos lugares. Y las expulsan. Y quizás, paradójicamente, nosotros, quienes vivimos en ciudades, tenemos un sistema laboral distinto a lo que es el campo. La idiosincrasia del campo es distinta. Es muy distinta a lo que nosotros vivimos. Yo gocé de vacaciones después de 10 años de trabajar. De ir trabajando de un lugar en otro, gocé de vacaciones y de medio aguinaldo después, de muchos años de trabajo. Porque siempre me dediqué a trabajar en el campo.
y no tenía esas cosas, yo no las gozaba, esos derechos laborales, ¿no? Entonces, vos te encontrabas fumigando y en tambos, en lugares, en industrias que eran impensadas y que la misma sojización, el monocultivo va fagocitando todo el tiempo. Y entonces es ahí cuando yo soy muy crítico respecto a este discurso de que son personas que se levantan temprano, trabajan de sol a sol, con mucho sacrificio, personas que hacen las cosas bien, que producen de manera sustentable, como victimizando. Yo no digo que no existan trabajadores que trabajen así y que de hecho los hay, porque la industria es posible gracias a personas que trabajan de eso, ¿no? Pero muchas veces son personas que no tienen ni idea qué es lo que se produce en sus campos. Se sienten muy cómodos arrendando sus campos a 14 quintales de soja. 14 quintales son 1.400 kilos. Es una tonelada 400. Multiplíquenlo por $400 o 500 por hectárea y eso, después multiplíquenlo por 200 o 300. Les va a dar un valor de alquileres, de arrendamientos. Entonces, son personas que se sienten muy cómodas y cuando te dicen que viven y se sacrifican, y muchas veces el discurso se cae de maduro cuando vos te involucras en esas cosas. Yo soy muy crítico en ese sentido porque la he visto, y he visto cómo cuando nos critican a nosotros los ambientalistas y nos dicen, si quieren hablar de esto, primero pónganse en las botas, ¿no? Y vayan a recorrer nuestros corrales o vayan a recorrer la vida del campo. Yo la viví, yo me crié en un pueblo rural. Y sé muy bien que muchas veces van una vez por mes a esos campos y tampoco les resulta incómodo a los dueños de esos campos recorrer esos lugares porque les molesta, no les gusta, no es su vida. Muchas veces son herencias. Yo no cuestiono, a ver, tengo conocidos que trabajan, que, qué sé yo, sí laburan en el campo, ¿no? Son dueños y laburan, pero muchos no. Y a medida que vos te vas involucrando y vas averiguando y observando cómo se manejan los pools de siembra, por decir algo, ¿no? Y son bolsas de comercio, son bolsas de inversiones. Hace poco estuve observando un pool de siembra que está operativo acá en la zona. Y yo empecé a averiguar inversionistas y qué sé yo, hay unas opciones y con 20.000 pesos vos podés invertir en ese pool de siembra. Y a fin de campaña recibís tu porcentaje de la tajada o sea, los intereses de tu depósito, de lo que vos pusiste, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué tiene de productor una persona que está en su casa, le sobran 20.000 pesos, no sabe en qué invertirlas, las invierte en un pool de siembra y a los 6 meses lo cobra? ¿Dónde está el sacrificio en eso? ¿Cuál es la verdad? Esto que contás es súper clave, porque hay un imaginario también colectivo muy arraigado en nuestro país, en donde el campo como sector también se presenta como algo homogéneo, ¿no? Como los tipos trabajadores que hacen que el país salga adelante. Vos me lo mencionabas en varios audios y me hizo pensar un montón, porque primero se homogeneiza el campo como si fuera todo lo mismo, ¿no? Un sector que produce alimentos para personas, cuando en realidad el sector que produce alimentos para personas hoy es minoritario, hoy tiene referencias políticas muy interesantes que están disputando también una narrativa, que son los movimientos de familias campesinas y de trabajadores y trabajadoras rurales, que están haciendo sobre todo agricultura ecológica o agroecología o lo que fuera, biodinámica, lo que fuera. Que además, antes Hernán hacía un comentario diciendo como demostrar que son posibles las alternativas, pero eso lo damos por hecho porque está demostrado, lo debatimos, dimos los números, digo, sabemos que producir alimentos para personas, legumbres, frutas y hortalizas, según el Censo Nacional Agropecuario, genera 38 veces más empleo, que es exactamente lo que está diciendo Sebastián, que producir commodities para exportación, porque es una familia o una corporación, en verdad, ahora que arrienda las tierras para que se las trabajen los pools de siembra, y a fin de mes se reparte, a fin de campaña, en realidad se reparten los dividendos entre las y los inversores. Ahora, este alejamiento de la realidad, de la ruralidad, es parte del mismo plan de invisibilización de lo que ahí sucede. Es todo parte de lo mismo. Cuanto más lejos estamos de
lo que garantiza nuestra subsistencia, y en este caso es lo que garantiza nuestra subsistencia, que son los alimentos, más fácil va a ser el plan de arrasar con todo, de que la tierra esté arrasada porque nadie la ve, cada vez hay menos testigos, como vos decías, y cualquiera puede estar involucrado, que es también parte de la red tentacular que va llevando a que mucha gente que tiene posibilidades económicas encuentren estas oportunidades financieras ya, ni siquiera como oportunidades financieras son una retribución como si fuera un plazo fijo. Entonces vos de repente ya podés o poner la guita en el banco en el que cada vez confías menos o decidir invertir en estos pools de siembra que a fin de campaña te van a dar un dividendo que en mayor o menor medida casi que nunca vas a salir perdiendo porque ciertamente está garantizado que eso se va a vender. Y nadie nunca, ya no quiero generalizar tampoco en ningún caso, porque hoy se están generando las preguntas, pero digo, que esta conversación incluya de primera mano lo que implica esa operación limpia, pulida, que también es parte de la estética de estas corporaciones, hablar de sustentabilidad, hablar de tecnología, hablar de valores que en este momento cultural, quienes habitamos la urbanidad también ponemos muy arriba. Si es más tecnológico es mejor, si es más pulcro es mejor. Y son todas cosas que hacen también a la historia que hay que reconstruir, porque el regreso a la ruralidad tiene menos de bucólico y romántico que de necesario para la supervivencia, y que haya muy pocos incentivos por parte del Estado para que esto pueda darse, digo que los trabajadores y las trabajadoras de la Unión de la UTT tengan que alquilar anualmente quintas para producir frutas y verduras, sin contrato, sin ningún tipo de seguridad jurídica, a riesgo de que al año siguiente eso sea más rentable si se produce soja, entonces el dueño ya no les alquila a ellos a pesar de la inversión, por ejemplo, en plantar un frutal que tienen que hacer, que quizás a 5 años empieza a dar, es el desamparo absoluto. Y eso ya es una muestra de cómo sí se beneficia, aunque no se le dé dinero en forma directa, al modelo de las corporaciones, que es el que vos estás explicando ahora. Y esto cuando hoy me contabas cómo están operando como bancos los pools de siembra, no me llamó para nada la atención, pero es muy gráfico de cómo ya se metió hasta lo más profundo, en donde vos también, si tenés un puchito de guita, podés ser parte de esa torta, Un medio sin inerte. esfuerzo, sin nada. Inclusive también entender la agroecología, la opción ideal, ¿no? Es un proceso lento por la Uh gran -huh. contaminación residual que quedaría en los campos. En primer lugar, nosotros analizamos de Fuerza Ecológica las opciones porque el modelo es tan impune y se siente tan intocable que te dice, bueno, a ver, dame la otra opción. Nosotros proponemos esto, a ver, vos decime, ¿qué tenés? ¿Qué carta tenés para proponer? Entonces, claro, es un proceso muy lento, porque hace 25 años, desde la soja RR, que se vienen aplicando sistemáticamente año tras año dosis cada vez más fuertes, más intensas, de productos cada vez más nocivos y más residuales de Uh agroquímicos. -huh. Entonces, es un proceso lento que lleva 4, 5, incluso 6 años hasta que vos puedas producir de manera agroecológica. ¿Qué productor puede, con estos valores, qué productor puede ser sustentable, ¿no? Le Uh puede -huh. llegar a quedar un rédito en esto, en la transformación. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que necesitamos? Porque no, a ver, este ambiente, este planeta ya no resiste más. Ya es darse cuenta que yo observo mucho a veces las especies de animales que se van perdiendo silvestres, ¿no? Y tenemos el relato de un hombre de la Laguna de Lobos que habla de... Laguna de Lobos es un humedal, es un hábitat silvestre y habla de año tras año se van perdiendo diversidad de pájaros, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, yo me crié en un ambiente natural, ¿no? Familia campesina. Mis tíos, abuelos eran campesinos, 1 hectárea de campo, servía
nos alimentaba a nosotros, o sea, 4 hermanos y mi mamá, perdón, y bueno, y ellos dos. Entonces, mi primer trabajo fue en una bicicleta repartiendo verdura orgánica. Y yo aprendí a carpir la quinta, desde chiquitito conozco todo eso y es conocimiento que me quedó, ¿no? Y 1 hectárea de superficie nos abastecía a nosotros, nos alimentaba, nos vestía, nos educaba. Entonces yo entiendo perfectamente que no es necesario cultivar miles de hectáreas de manera agroecológica para ser eficientes. Con poco espacio es más que suficiente. Pero ¿qué sucede? Nosotros también cuestionamos mucho de que ¿qué productor agroecológico se animaría a producir rodeado por agroindustria, por agrotóxicos, por venenos que afectan directamente su producción? ¿Y a esto a qué voy? Existe una disposición de SENASA que habla del 2,4-D, éster butílico, es un herbicida de hoja ancha, le decimos nosotros, que es muy volátil y se deriva. La distancia recomendada por SENASA son 1.500 metros a un cultivo sensible. ¿Sí? 1.500 metros de un cultivo resistente a uno sensible. ¿Cómo haces para competir con esas distancias? ¿Quién puede producir de manera agroecológica a una distancia mínima de 1.500 metros de otro cultivo? Nadie. Y es cuestión de una deriva desafortunada o intencional, porque existe la mala leche, para que tu producción se destruya y ya no tengas vuelta atrás. Porque esto no es joda, o sea, producir de manera agroecológica lleva tiempo, conocimiento, energía, clima que tenés que tener. Entonces, es muy difícil poder generar el cambio si no se tienen políticas claras y si no hay un real interés por parte de quienes nos gobiernan de fomentar estas prácticas y protegerlas. A eso es con lo que somos muy críticos nosotros. Y también somos críticos en la parte humana, en la parte de salud, porque decimos, la puta, ¿qué nos disfrazamos? ¿De soja para que nos cuiden? Tenemos que disfrazar de sembrar soja en nuestras casas para que nos protejan, porque vos imaginate que hablan de un cultivo a otro, incluso se prohíbe el 2,4-D éster butílico por esta razón, porque es extremadamente volátil. Entonces, como afecta a la producción, se prohíbe. Pero no se prohíbe porque afecte a las personas, porque sea un derivado del agente naranja, uno de los dos componentes del agente naranja, y porque mate personas, porque enferme a personas, porque genere cáncer, porque haya quedado un desastre en las zonas bélicas donde se aplicaba el agente naranja, en la guerra de Vietnam, que todavía están padeciendo años, décadas después, esa locura demencial. No se habla de eso, se habla de proteger cultivos y proteger producción por encima de la salud de las personas. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es la lógica que tiene esto? Sí. Sebas, hacemos 10 minutos más, que vamos 1 hora y 10. Algo de lo que me gustaría que quede como, no sé si como mensaje, pero como para sumarle como una vueltita de tuerca más al tema transición hacia la agroecología. Parte de el motivo por el cual lleva tiempo una transición agroecológica tiene que ver directamente con el riesgo de que tu vecino aplique, pulverice, fumigue y te llegue y ya te cague tu proceso, pero sobre todo, cuanto más seguimos esperando desde sobre todo la promoción de políticas públicas a iniciar la transición, más se sigue destruyendo lo que lleva mucho tiempo reconstruir, que es la estructura del suelo. Los procesos de transición agroecológico llevan tanto tiempo porque cuando vos clavás una pala en un campo que lleva varias campañas de soja, que desde hace 20 años viene haciendo soja, aplicando venenos, destrozando absolutamente todos los microorganismos que hacen que el suelo, que lo que hay abajo, que es todo, que la estructura tenga vida, lleva mucho tiempo regenerar. Y no es un problema de la agroecología y del método. Es el problema de que hay que empezar sobre tierra arrasada.
Y cuanto más tiempo tardemos en darnos cuenta que cada nueva campaña, cada nueva rosca a que se produzca con el modelo del paquete tecnológico, cada nuevo incentivo del Consejo Agroindustrial Argentino, que además ahora quiere pasar por el Congreso de Leyes, a producir más cantidad para poder exportar, es más tiempo que nos va a llevar una transición que es inevitable, y esto hay que decirlo, la transición hacia la agroecología, si queremos en el futuro tener alimentos, es no solamente un deseo, es inevitable, porque en muy pocos años, digo, el INTA tiene hecho un estudio sobre procesos de desertificación en la Argentina. El 70% de las tierras cultivables de Argentina están bajo procesos intensivos de desertificación. ¿Por qué? Porque el propio modelo es el que hace que con cada nueva inundación se arrase con todos los nutrientes, que con cada nuevo barbecho químico después de que se hace la cosecha se mata todo lo que queda vivo. Eliminar la vida del suelo va a implicar que regenerarla para producir alimentos lleve cada vez más tiempo. Entonces, lo que me interesa es dejar claro que el problema del tiempo que lleva la transición agroecológica tiene menos que ver con el método, porque si hoy vos podés producir agroecológicamente en una primera campaña, si el campo que tenés estaba bien, pero si estuvo desde hace 10 años bajo campaña de soja, maíz, soja, maíz, soja, maíz, con paquete tecnológico, agarrás un desierto que tenés que regenerar. Y de ahí el problema con cuanto más sigamos esperando, por más de que el agrotóxico que reemplace al glifosato sea menos nocivo, digo, porque no es el peor de los males el glifosato en términos de toxicidad, el problema es que usamos muchísimo, digo, el problema es el modelo y la transición hacia la agroecología no puede esperar más. No puede esperar más. Hay un montón de videos de Eduardo Cerdá, que es el actual director de la Dirección de Agroecología en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en donde él acompaña a productores que hacen transición agroecológica, lo hace la RENAMA, lo hacen organizaciones. Y ahí los relatos son siempre iguales, y son relatos en donde no solamente se habla de cómo hay que regenerar el suelo, sino de la regeneración vincular que está implicada en procesos en donde todos los vecinos se tienen que poner de acuerdo. Y ponerse de acuerdo implica habitar el campo. Y ahí desactivas toda la cadena de invisibilización que hoy es la única que permite que este modelo subsista, que es gente afuera del campo, terratenientes, porque vos antes cuando decías, bueno, algunos, en Argentina, el 50% de la tierra cultivada para exportación de commodities está en manos de 10 empresas. 10 empresas. No estamos hablando del pequeño, del mediano productor. Estamos hablando de que el problema, como en todos los problemas que estamos afrontando civilizatoriamente en este modelo, es la hiperconcentración en muy poquitas manos que son muy poderosas y generan mucha dependencia, porque además están profundamente entramadas con el poder. Entonces, esto como de dejar instalada la idea que obviamente no es todo color de rosas en el mundo de la agroecología, lo orgánico, ahí estaba Guillermo Schmidtman, que tiene mucha historia trabajando en esto, digo, pero se nace desde una base de profunda devastación. Y cuanto más esperemos para exigir transición hacia la agroecología, ya peor van a ser las condiciones de base sobre las cuales empecemos a producir. De ahí el valor de sostener con mucha firmeza los reclamos de los movimientos rurales campesinos que están exigiendo ley de acceso a las tierras, programas de fomento hacia la agroecología, porque además son quienes nos están dando de comer a las personas y no a los exportadores. Me gustaría Seba, si vos querés, ¿no? Pues cerrá con lo que quieras. Me contabas como anécdota eh, el ejemplo de las escuelas rurales que yo era algo que no conocía, digo, y sigue hablando de la rueda de perversión, de cómo al caer la matrícula se desalienta, bueno, contalo vos, ¿no? Al caer la matrícula en las escuelas rurales, incluso desde el Estado se desalienta la repoblación, porque es más fácil cerrarla, pasar a buscar a los chicos y mandarlos a una escuela urbana y aprovechar hasta el último centímetro cuadrado al lado del mástil para sembrar soja. Por eso hay que decirlo también, hay un montón de tierra fiscal, yo he visitado muchas de esa tierra fiscal, del INTA, de la iglesia, que se arrienda para producir soja.
Y es tierra fiscal que pagás con los impuestos de las 130 personas que hay acá y que se arrienda de forma ilegal para producir soja. Y lo mismo sucede en las escuelas rurales que se cierran. Y este ejemplo me pareció tremendo que vos me contabas. No, es tremendo la idea de vos vas transitando por los caminos rurales y de pronto te encontrás una tapera. Una tapera, para quien no lo conoce, es un edificio abandonado, una casita abandonada, una escuela abandonada, un rancho abandonado. Y esa tapera, ese lugar abandonado, era una escuela. Entonces, conforme, o sea, a medida que te vas averiguando qué pasó con esas escuelas, bueno, eh, al haber un éxodo muy grande de gente, de habitantes del campo hacia la ciudad, hacia las ciudades, las matrículas bajan. Y quedan quizás, son matrículas reducidas de una maestra para toda la escuela, ¿no? Para todo una maestra, un portero, una portera o lo que sea. Y para todos los alumnos. Y entonces es mucho más redituable para este modelo, o incluso para los organismos educativos, ¿no? Cerrar esas escuelas y mandar a los chicos, pasan unas combis acá en esta zona, en esta ciudad, pasan combis a buscar los chicos casa por casa y los traen a las escuelas de las ciudades. Entonces esas escuelas después, uno puede sembrar hasta el mástil, literalmente puede fumigar, puede hacer lo que se le plazca porque no hay un estorbo. O sea, la agroindustria fagocita hasta la educación rural. Y es literal así, porque incluso yo conozco casos de nenes y nenas que se vienen a estudiar a las escuelas acá de la ciudad y sus papás tienen que venir porque a veces la combi puede entrar cuando llueve, cuando no llueve, cuando llueve no puede entrar, entonces se les dificulta, alquilan una casa acá en el casco urbano y ya abandonan el campo definitivamente por una inversión en cuestión de la educación de sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, es un éxodo tremendo lo que sucede y cómo fagocita y cómo vos ves que y naturalizás estas cosas. Que una combi pase a buscar a los chicos del campo y que las escuelas se cierren y que dejen de ser un estorbo. Y como estas cosas, muchísimas, o sea, es como que uno naturaliza estas situaciones, estas verdades dentro de lo que es la agroindustria, dentro de lo que es un eslabón de la, de la cadena productiva, y, y como que, o sea, para vos es normal ver escuelas cerradas, ver las taperas, es normal ver animales muertos, es normal ver desiertos verdes, es normal ver peces muertos, es normal, todo se convierte en algo normal y uno se convierte como una especie de zombie, ¿no? Y cuando intentás cuestionar algo, sos castigado. No físicamente, pero sí económicamente, porque quien se subleva a un ingeniero que maneja las hectáreas, en mayor cantidad de hectáreas, es un sistema que es por productividad. Vos trabajás por productividad. Mientras más producís, más ganás. Semanalmente, más plata te llevas a tu casa. Es directamente proporcional a las hectáreas que vos producís. Entonces, como castigo, por no obedecer las órdenes de un ingeniero que te dice fumigá con viento, y vos decís, no, no se puede, fumigá, no, no se puede, listo, llaman a tu jefe, mandan a otro. Fumigar los alambres, ahí deriva, no importa, vos fumigás. No puedo, porque me ha pasado a mí de fumigar los alambres, es una costumbre que tienen los ingenieros que les gusta ver los alambres limpios, sin maleza. Y me ha pasado de fumigar por deriva, porque vos levantás un ala a 3 metros de altura, con viento de costado, y le matás el cultivo al vecino. En este caso fue una pradera donde se alimentaban animales, caballos, y el vecino fue, hizo la denuncia, presentó la demanda en la empresa en la cual yo trabajaba, y yo tuve que pagar de mi bolsillo el error que me habían obligado a hacer. Y el ingeniero, bien cagón, para no perder el scoring, porque ellos tienen un scoring y a medida que van cometiendo errores van bajando el puntaje de los ingenieros y después pierden regalías a fin de producción, o sea, a fin de campaña, se lavó las manos y como no había nada firmado, la culpa fue del maquinista. Descartemos el maquinista. Yo tuve que pagar de mi bolsillo el error que me habían obligado a hacer. Y es esto, es las buenas prácticas agrícolas, es una herramienta que tiene la agroindustria para decir, no, pará, está bien, se derivó, pero nosotros capacitamos a los operarios para que no fumiguen en estas condiciones. Y después cuando vos vas a la realidad, a la verdad, tenés una maleza que te está tapando el cultivo y
te dicen el cultivo no espera, metele, pero hay viento, no hay humedad, está, no son las condiciones favorables, vos fumigá igual que algo va a pegar. Y lo que no pega, lo pagás vos de tu bolsillo. Así funciona esta maquinaria. Porque somos, quienes trabajamos de eso, fuimos el eslabón más débil de la cadena. Y yo siempre digo, fíjate que te presentan la siembra y la cosecha, pero lo que es la fumigación es como la oveja negra del modelo y sos como el descartable, sos como el descarte, ¿no? Y es triste y es cuestionable. Yo creo que dentro de las visiones que tengo es cuestionar este tema de las buenas prácticas agrícolas. Son un verso a muy corto plazo. Yo me bajé de la máquina aplicando 3 litros de glifosato. Me subo mentalmente a aplicar, ahora leo recetas agronómicas de 15 litros. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, invitaron a pelear a la naturaleza, creyeron tener el control de la situación, las malezas, mal llamadas malezas, se volvieron resistentes. ¿Y cuál fue la decisión? De una manera absurda, 3 litros no es suficiente, aplica 5. 5 litros no es suficiente, Exacto. aplica 10. 10 litros no es suficiente, aplica 15, no es rentable. Exacto. Bueno, busquemos otro producto nuevo, que en realidad es viejo, como el glufosinato de amonio, que es un producto que se viene utilizando hace años, o el paraquat, que cuando yo trabajaba no era tan común como es ahora. Y son las alternativas, son peores, pero ellos no hacen un mea culpa, invitan, como creo que fue Damián Bersinazzi que dijo, invitan a pelear a la naturaleza a un round para el cual no estamos preparados. O sea, son miles de años de evolución y nosotros creemos que por tener un veneno que les hace mal, podemos tener el control de la situación. Y no es verdad. Yo me bajé con 3 malezas resistentes. Y hoy existe una cartera de 30 malezas resistentes y contando. Año tras año. Exacto. Vienen emergiendo, gracias a la Pachamama, a quien sea, nuevas malezas, nuevas resistencias, nuevas variedades de vegetales que le van demostrando a este modelo que no es joda y que no van a ganar la pelea si no cambiamos y no nos convertimos a un modelo agroecológico. Pero bueno, tras eso hay que hacer, presentarse de una manera distinta y quizás tenemos que emerger de abajo personas como yo, que yo no soy ejemplo de nada, ¿no? Al contrario. Pero es necesario hablar y es necesario invitar a las personas que estuvieron en mi lugar, que están en mi lugar y que tienen cuestionamientos, que hablen, que se sumen, que no es un ambiente de extremistas, de radicalizados, de loquitos, demenciales, como nos pintan a nosotros los ambientalistas. Hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento, hay mucha práctica, hay mucha información tangible. Y es muy fácil darte cuenta vos como aplicador o ex aplicador que las cosas se están haciendo mal. Nosotros, yo en lo personal, cuestiono mucho el tema de ahora del trigo HB4, el tema del glufosinato de amonio, y empiezo a consumir información y yo digo, che, ¿qué pasa? ¿Por qué las nuevas variedades de sojas están preparadas para resistir 16 litros de glufosinato de amonio? Si con 1,5 litros o 2 es más que suficiente. Porque están abriendo el paraguas para lo que van a ser las nuevas resistencias. El glufosinato de amonio es mentira que no tiene malezas, sigo con malezas, ¿no? Con variedades vegetales resistentes. Ya existen registradas 2 en Estados Unidos. Entonces va a ser cuestión de tiempo hasta que en Argentina existan malezas resistentes al glufosinato de amonio, a ese herbicida 10 veces más peligroso que el glifosato. Y totalmente. Algo que vamos a eso. Totalmente. Está buenísimo que traigas lo del trigo nuevo, el HB4, porque, para que quede on the record, ya que estamos, cuando empieza a expandirse, ya hay amparos presentados en contra, lo que fuera, pero hay que entender una cosa que es la más obvia y sobre la cual debería estar completamente parada esta discusión. La Federación Argentina de Medicina se expidió sobre el nuevo trigo transgénico que lo presentan como resistente a contextos de estrés hídrico, es decir, sequía. La Federación Argentina de Medicina se expresó públicamente y sacó un comunicado rechazando completamente
la implementación, el deployment del HB4 en Argentina y bregando por una reflexión, lo estoy leyendo porque lo tengo justo acá, bregando por una reflexión global que ponga la salud por encima de la economía. Estos son médicos y médicas diciéndole a quienes producen supuestamente alimentos que nos están matando, básicamente. Y seguimos igual en una conversación pública en donde el HB4 es súper tecnológico, nos va a salvar además de la crisis climática, porque a partir de la crisis climática vamos a tener más sequía y necesitamos semillas que resistan contextos de estrés hídrico. Entonces, en todas estas construcciones de relatos perversos, me parece que está buenísimo estar un pasito más adelante, no solamente seguir resistiendo al glifosato, que ya lleva 2 décadas de resistencia, sino entender que ya tienen preparada la evolución y que el problema no es el nuevo veneno, la nueva semilla, el problema es más de fondo y es el modelo y no hay 2 manuales. Producimos alimentos sin venenos o no podemos producir alimentos de la forma en la que lo estamos haciendo. Ya se aprobó Eh, el 4. El trigo 84 ya se aprobó, a sí, mí me llegan publicidades de eso. Tremendo. exactamente, exactamente. Miren, voy a contar una anécdota porque es genial. Me escribió una consultora que hace focus group y todas estas cosas a mi cuenta de Instagram, que se ve que no me miraron demasiado, diciéndome que Bioceres estaba interesado en que yo participara de una encuesta para tener cuál era la percepción pública frente al trabajo de la compañía. Entonces yo le digo, pero ustedes están entendiendo que, porque bueno, estaban interesados en generar una conversación que sea democrática, que porque enseguida nos tilan de eso, de no son democráticos. Yo le dije, yo voy, perfecto, voy a la oficina de Bioceres, qué sé yo, pero voy con una asamblea de un pueblo fumigado. ¿Cómo nos van a llamar a quienes tenemos algún tipo de ascendencia en la conversación pública en redes y no llamar a quienes habitan los territorios que están aniquilando? Ustedes están mal de la cabeza, ¿qué les pasa? Por supuesto, no me llamaron más, no les gustó demasiado la idea, pero digo, es inteligente y torpe al mismo tiempo el modelo, que nos da muchas oportunidades para meternos en las grietas. Y ahí te dejo como los últimos minutos para que cierres con lo que querés, agradeciéndote profundamente, profundamente por este testimonio, comprometiendo a una segunda vuelta en donde te podamos ver la cara, porque esto va a quedar como muy raro. Yo no sé qué hacer, me miro a mí misma, miro los comentarios, no sé qué más mirar. Eh, y esperando también que nos conozcamos pronto. Pero te dejo como los últimos minutos para que cierres con lo que quieras dejar como, no digo como mensaje para no ponerte mucha presión, pero hay un montón de gente, esto va a quedar colgado para quienes preguntaron, vamos a buscar subtitularlo también para que sea accesible a personas sordas, que es algo que estamos tratando, estamos haciendo, y gracias Sebastián y gracias Fuerza Ecológica también por estarse acá. Todo tuyo, Seba. Bueno, en general agradezco de verdad por el espacio, la verdad es que es como un gran paso en lo personal poder hablar con un referente como vos, ¿no? Eh, Admirándote desde aquella charla con, con el CEO de Singenta, tu capacidad, tu lógica en todo lo que decís. Y la verdad feliz por poder hacer esto, por abrir el espacio y dar un testimonio muy chiquito de lo que es la realidad, porque es muy poco, muy pobre lo que yo puedo decir en relación con las víctimas de la fumigación eh, y como también causal, ¿no? De esos problemas, a mí me sirve muchísimo, por eso te agradezco mucho por el espacio. Invitar a más personas que estén en mi situación, que tengan ganas de involucrarse y que este es un espacio, es un ambiente ideal para personas como yo, que tengan ganas de dar testimonios y sumar en todo esto, porque existe un desconocimiento muy general y en el desconocimiento, como digo yo siempre, se refugia la lógica eh, capitalista del agronegocio. Entender que conforme vaya pasando el tiempo y se vayan aplicando más litros de agroquímicos en el ambiente, en el suelo, más lento va a ser el proceso de purga, de recuperación de suelos para
para hacer una transformación a un modelo ideal, que es el que necesitamos, comer alimentos de calidad, alimentos sanos y no comida barata, comida de laboratorio como la que estamos comiendo. Entender que no solamente se trata de agrotóxicos, sino de la ciencia avanzó a un paso descomunal sobre lo que comemos, a tal punto de explicarle a la gente que existen una variedad de cultivos llamada BT, que absorben una bacteria, Bacillus thuringiensis, que las plantas que nosotros comemos, o las plantas de soja, maíz, producen su propio insecticida. Son capaces de producir su propio insecticida y está a lo largo y ancho de la planta, matan, destruyen el estómago, o sea, el sistema digestivo de los insectos que se intentan alimentar, pero nos mienten diciendo que si nosotros nos alimentamos de esas plantas, es algo inocuo, no nos va a afectar en nada. Entonces, entender que esto no abarca solamente una problemática de agrotóxicos, sino también una problemática que va desde la raíz de la planta con estas variedades de cultivos BT. Entender que los agrotóxicos se meten en nuestros hogares paulatinamente desde, o sea, pasito a pasito desde las pantallas, desde las publicidades de los programas, y también entender que, por ejemplo, en nuestra ciudad se aplican agroquímicos en las plazas por orden municipales, entender que nuestros vecinos y vecinas aplican insecticidas para matar hormigas, insecticidas industriales, o sea, clorpirifos, o CLAP para matar grillo topo en el césped, utilizan herbicidas para los cuales no tienen ni un poquito de capacitación. Hoy vas a una plantería o a un lugar donde no me sale la Sí, a un palabra, perdón, vivero. a un vivero, gracias, Vivero. a un vivero, y te venden la planta con el paquete tecnológico para protegerla, entre comillas, ¿no? Te venden el Total. fertilizante, te venden el fungicida, te venden el insecticida, y la gente no está capacitada para utilizar esos productos que te dicen línea jardín, pero es la misma dosis y la misma índice letal 50 que tienen los productos agroquímicos del modelo agroindustrial. Entonces, entender que esto tiene que ser una lucha dada, pero desde todos los espacios, desde la mesa, con lo que comemos, desde nuestro espacio que habitamos, desde las plazas a las cuales llevamos a nuestros hijos e hijas a divertirse en un contexto como este, ¿no? Donde necesitamos salir a oxigenarnos y nos aborda todo, y que nosotros con nuestra salud no tenemos que pagar una deuda externa ni sumir, o sea, volvernos sumisos a un discurso político que en realidad está diseñado para enriquecer a los pueblos de Occidente. Esto es una maquinaria que está trabajando año tras año y se va haciendo fuerte en la medida que nosotros lo permitamos. O sea, que en la medida que nosotros dejemos que esta maquinaria trabaje, se va a hacer más fuerte, y para el año 2030 esto va a ser irreversible. Apoyarte en tu causa con lo que es entender cuando el CEO de Syngenta se pone en contra de las manifestaciones, en contra de las granjas porcinas, entender que hay una lógica de que Syngenta va a vender los agroinsumos que van a producir las semillas para alimentar a esos cerdos. Entonces hay un negocio redondo, y cuando te dicen, yo hablo desde la perspectiva de un argentino que quiere ver cómo progresa su país, es mentira. Habla desde la perspectiva de un empresario que quiere hacer más y más y más dinero año tras año, camuflado bajo el discurso de producir alimentos para el mundo, que tiene hambre, es real, pero que este modelo no está solucionando el hambre del mundo, porque se venden, los pseudos alimentos que producimos se venden a quien pueda pagarlo, no a quien lo necesita. Entonces, no necesitamos ser especialistas en la materia para involucrarnos. Podemos hacerlo desde nuestro espacio, hablar con nuestros hijos e hijas. Mi hija viene mamando ambientalismo del jardín, su maestra le enseñó de una manera súper eficiente, y entender que el ambiente en el cual vivimos es de ellos, no es nuestro. No somos dueños del espacio, es del espacio el que habitamos. Los dueños son
futuras generaciones. Nosotros estamos de paso y hay que darle las mismas oportunidades que tenemos nosotros a ellos y darle la oportunidad de que tengan el camino allanado para el traspaso, para la transformación al modelo ideal que sería el agroecológico. Entender que hay que involucrarse, nuevamente repito, hay que consumir consumir la información de los lugares, a veces incluso que cruzarse el bando y también escuchar, porque el modelo es tan egocéntrico, es tan narcisista, que muchas veces peca por eso y te presentan soluciones innecesarias o en un discurso, por ejemplo, que yo he visto sobre la presentación de una nueva herramienta para el control de malezas, que es el glufosinato de amonio, y estoy dale con el grupo, entender que en un momento uno de los ingenieros dice, tenemos un nuevo juguete que nos va a rendir muchos años si lo sabemos utilizar. ¿Entendés? No hablan de un nuevo juguete. Es tremendo. Es Es lamentable tremendo. la responsabilidad que tienen y es tan grande el ego que tienen que los hace pecar de ilusos. Entonces entender que Total. no, que a veces cruzar la frontera y saber ver los detalles y captar el lenguaje líptico, el lenguaje subliminal y todo eso, y nutrirnos y hacernos fuertes mediante eso, mediante Total. y expresarse y no tener miedo y exigir a nuestros políticos y políticas que están de paso y que es irracional que los principales promotores de campañas y quienes financian las campañas en nuestro país sean o sea, fabricantes de agroquímicos, pools de siembra, mega minería, es increíble, o Exacto. sea, les dan de comer, es imposible que ellos después muerdan las manos de quienes les dan de comer. Entonces exigir desde todos los ambientes posibles, desde todos, desde quienes votamos, a quienes votamos, exigirles quienes nos representan. Nosotros tenemos un contexto acá en Lobos que es un ingeniero agrónomo de intendente, ex presidente de la sociedad rural. Y es tremendo, nunca, por más que él no lo diga, nadie nunca va a poner políticas que vayan en contra de este modelo. Entonces, Ujú. exigir eso, empezar a dar vuelta a la situación. Quizás hay personas que creen en los procesos electorales, hay personas que ya no, porque no creen, esto no resulta democrático en lo personal, para mí no resulta democrático. Un proyecto de ordenanza municipal que queda en 4 paredes de un recinto y que no lo podemos sacar a las calles. Lo ideal sería sacarlos a las calles. Por ahí también hago esto para invitar a nuestros vecinos y vecinas a que se sumen, a que se involucren, que esta ordenanza que estamos trabajando en este núcleo, que somos muchas organizaciones, para alejar 1500 metros las funciones terrestres y la aérea, nos va a afectar a todos. Y 3000 metros la aérea y prohibirla, nos va a afectar a todos. Entonces hay que involucrarnos. Tenemos que empezar a hacer fuerza para que todo esto cambie. En la medida que no generemos una unidad, esto no va a cambiar. Entonces, bueno, eso y invitar nuevamente, ¿no? Quienes estuvieron en mi lugar o están en mi lugar y tienen ganas, soy quizás el ejemplo de que se puede cambiar, que se puede revertir la situación y que el ambientalismo está, por lo menos en lo personal, me recibieron de brazos abiertos y con mucho amor. Entonces, hay una luz al final del túnel, ¿no? Existe la posibilidad de cambiar y existe la posibilidad de revertir la situación. Bueno, eso. Y existen esto, los espacios y las tramas colectivas que nos tienen que abrazar en esta que viene, porque la salida es colectiva, sin dudas. Es como el conocimiento nuevo se construye colectivamente y la única salida posible es colectiva. Así que, Sebas, gracias una vez más. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Dejo subido el vivo acá en la cuenta de XR. Después, Sebas, si ustedes quieren replicarlo en Fuerza Ecológica. Dale, Buenas gracias. noches. Que la pasen lindo el fin de semana y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Gracias, un beso.